En esta Venezuela post 28 de julio, donde se ha instaurado claramente, pues, o se ha consolidado un gobierno de facto, nos hemos dado cuenta cómo, pues, el régimen, una vez que ha designado a Diosdado Cabello como ministro de Interior de Justicia, pues, se ha dedicado a la tarea de desaparecer y de asesinar dirigentes políticos en Venezuela. Desde entonces, aquellos que pretenden hablar y decir que en Venezuela existe una democracia con deficiencias, que existe un gobierno malo y que realmente en Venezuela hay capacidad para la democracia, pues están completamente equivocados, porque en Venezuela no hay espacio para la democracia. En Venezuela no hay espacio para la disidencia. En Venezuela no hay espacio para respetar la opinión de quienes adversan al régimen. En Venezuela para lo único que hay espacio es para una tiranía socialista que a sus enemigos, porque no son adversarios, los desaparece. Un régimen tirano, autocrático, que lo que ha hecho es mantenerse de facto en el poder y a través del miedo, a través de la violación a los derechos humanos, a través de la imposición, crear un malestar en la sociedad y crear un miedo a la sociedad para que no pueda expresarse de manera contundente y para que pierda la esperanza y busquen la manera o de acostumbrarse a lo que está ocurriendo o busquen la manera de salir del país, con la salvedad que ya la manera y la forma de salir del país no es tan sencillo ni es tan fácil. Bienvenidos en contacto con José Antonio Colina. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si quieres tener todas las actualizaciones en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana, te recomendamos el arepazo original. El arepazo original, ubicado en la 101-91 Northwest con la 58 calle, un pedacito de Venezuela en El Doral. Bueno, en esta Venezuela post 28 de julio, donde se ha instaurado claramente, pues, o se ha consolidado un gobierno de facto, nos hemos dado cuenta cómo, pues, el régimen, una vez que ha designado a Diosdado Cabello como ministro de Interior de Justicia, pues se ha dedicado a la tarea de desaparecer y de asesinar dirigentes políticos en Venezuela. Desde antes del proceso electoral, hemos visto cómo varios dirigentes de la organización política 20 Venezuela han sido encarcelados, otros dirigentes políticos han sido también secuestrados por la tiranía y recientemente asesinaron a un dirigente, pues, de Voluntad Popular. Entonces hemos visto cómo en esta era en la cual Diosdado Cabello es el que lleva la batuta porque es el ministro de Interior y Justicia, pues ser un dirigente político es sinónimo de poder ser encarcelado, de poder ser asesinado o poder ser desaparecido. Y entonces, bajo estas condiciones en la cual el régimen no permite ningún tipo de actividad política, ¿cómo pueden pensar en ir a un proceso regional o un proceso de elecciones? No fue suficiente haberse robado 7 millones de votos, no fue suficiente desconocer la voluntad de los venezolanos, no se dan cuenta que este régimen nefasto ahora criminaliza la actividad política, porque todos esos dirigentes regionales que han sido encarcelados, desaparecidos o asesinados son dirigentes políticos de organizaciones, pues, que están haciendo vida en Venezuela. Entonces, ¿cómo pretenden algunos alacranes de la oposición y algunos elementos que hacen conchuparse con el régimen justificar un proceso electoral en Venezuela, cualquiera que sea, después que se han robado 7 millones de votos y después que de esa elección se ha encarcelado, se ha asesinado y se ha desaparecido a un centenar de dirigentes políticos en Venezuela? Entonces, pensar en ir a un proceso electoral con esta tiranía que cada día es mucho más represiva, cada día es mucho más violatoria de los derechos humanos, cada día es más asesina, realmente no tiene ningún sentido. Yo no puedo ni siquiera pensar cómo puede existir en Venezuela algún dirigente político, si es que se le puede llamar de esa manera, que quiera participar en un proceso electoral con un régimen que asesina a los dirigentes políticos, que encarcela a los dirigentes políticos, que desaparece a los dirigentes políticos. Esto es la más clara muestra, además de los cientos de presos políticos o miles de presos políticos, de que en Venezuela existe una tiranía, existe un gobierno de facto y no existe
del 28 de julio para acá. Es un gobierno de facto que ha venido manteniéndose en Venezuela y que ha intensificado su violación a los derechos humanos y su carácter de facto a raíz pues del robo de las elecciones del 28 de julio. Entonces, aquellos que pretenden hablar y decir que en Venezuela existe una democracia con deficiencias, que existe un gobierno malo y que realmente en Venezuela hay capacidad para la democracia, pues están completamente equivocados, porque en Venezuela no hay espacio para la democracia. En Venezuela no hay espacio para la disidencia. En Venezuela no hay espacio para respetar la opinión de quienes adversan al régimen. En Venezuela para lo único que hay espacio es para una tiranía socialista que a sus enemigos, porque no son adversarios, los desaparece. Los desaparece. Todo aquel que no se plega al discurso del régimen, todo aquel que no se deja comprar su conciencia, todo aquel que mantiene una postura frontal, o es obligado a irse al exilio, o es desaparecido, o es encarcelado, o es asesinado. Entonces, ¿cómo pueden hablar de que en Venezuela existe una democracia? ¿Cómo pueden pensar en ir a un proceso electoral regional o de elección de asamblea o de elección de cualquier tipo si en Venezuela no existe democracia? Entonces, yo pienso que hay que maximizar y elevar a máximo nivel lo que está ocurriendo en Venezuela en estas últimas semanas, donde pues el blanco han sido jóvenes estudiantes, han sido jóvenes que han salido a protestar y también han sido dirigentes políticos o dirigentes regionales que han sido encarcelados y que también han sido asesinados, porque esa es la vertiente en Venezuela. Eso es lo que está ocurriendo en la Venezuela donde el esbirro de Diosdado Cabello es el ministro de Interior y Justicia. No hay espacio para la disidencia, no hay espacio para la confrontación política, lo que hay es espacio para la desaparición física de los dirigentes y activistas o operadores políticos dentro de Venezuela. Y ante eso lo que hay es un silencio ensordecedor por parte de quienes dicen ser representantes de organizaciones políticas en Venezuela. Es sumamente lamentable que los que le están haciendo el juego al régimen desde la mal llamada oposición colaboracionista no levanten su voz para condenar al régimen. Por supuesto, ellos están colaborando con el régimen y por eso es que no les pasa absolutamente nada, pero quien mantiene una postura y quien busca la manera de enfrentarlo, entonces el régimen les pasa por completo por encima. Entonces hay que estar atento y de esta manera también hacer un llamado para que se conozca a nivel internacional lo que está pasando dentro de Venezuela y entiendan de una buena vez por todas que la salida en Venezuela no va a ser por una vía electoral. No hay espacio para la vía electoral. No puede existir vía electoral cuando a la gente que está en la acera del frente o esté en la oposición la desaparecen y la encarcelan. No puede contemplarse la vía electoral cuando las personas salen a manifestar de manera pacífica y el régimen los avasalla con los esbirros que forman parte de los organismos de seguridad del Estado. No puede existir un mecanismo electoral ni una salida electoral cuando el régimen simple y llanamente desconoce la voluntad de todos los venezolanos y crea un profundo temor en toda la sociedad venezolana. Entonces aquellos que buscan supuestamente respaldar y darle la buena pro a un proceso de elecciones regionales y de Asamblea Nacional después del fraude del 28 de julio, bueno, deberían reflexionar y deberían colocarse del lado de la población y no del lado de sus intereses más particulares y más personales, porque el régimen también ha demostrado que puede al principio comprar conciencia, pero después también te puede pasar la factura, como lo ha hecho con cientos de militares revolucionarios que ahora están en las cárceles, una buena parte de ellos, con cientos de elementos que formaban parte del Partido Socialista Unido de Venezuela o eran altos dirigentes y ahora han caído en desgracia, con dirigentes de ese partido o figuras de ese partido, pues que han sido también desaparecidos por la misma revolución. Entonces deberían verse en ese espejo quienes intentan colaborar con el régimen, quienes intentan lavarle la cara al régimen y quienes buscan justificar procesos de elecciones en Venezuela cuando en Venezuela no existe una democracia, en Venezuela existe una tiranía violenta, un régimen tirano, autocrático, que lo que ha hecho es mantenerse de facto en el poder y a través del miedo, a través de la violación a los derechos humanos, a través de la imposición, crear un malestar en la sociedad y crear un miedo a la sociedad para que no pueda expresarse de manera contundente y para que pierda la esperanza y busquen la manera o de acostumbrarse a lo que está ocurriendo o busquen la manera de salir del país, con la salvedad que ya la manera y la forma de salir del país no es tan sencillo ni es tan fácil, porque ya los países de la comunidad internacional no están en buena disposición de recibir más venezolanos, porque ya estamos hablando de 10 años en que ha habido un éxodo masivo venezolano hacia diferentes latitudes y que esos venezolanos que han salido
una buena parte pues han colapsado a los países y otros tantos, que es una minoría, han cometido tal cantidad de delitos pues que han mal puesto y han creado una animadversión hacia los venezolanos que se encuentran en otros países. Entonces, para el que quiere irse en estos momentos no es tan sencillo, no es tan fácil, porque la comunidad internacional, específicamente los países de América Latina y otros tantos del hemisferio, ya no ven con buenos ojos la migración venezolana, ya no van a recibir de manera amigable a la migración venezolana. Por esa razón pues no va a ser tan sencillo. Entonces, ante estas circunstancias y condiciones, justificar ir a un proceso de elecciones regionales o de elecciones de la Asamblea Nacional cuando en Venezuela lo que existe es un tirano respaldado por una cuerda de militares corruptos que lo mantienen de facto en el poder, es simplemente pues ser traidor a la patria, es traicionar a los venezolanos y es no darse cuenta de que lo que están haciendo es solamente beneficiándose ahora de manera personal, pero creando su propia tumba en un futuro, porque estoy seguro que el régimen en algún momento, así como lo han hecho con sus propios dirigentes y sus propios seguidores, eventualmente les pasará la cuenta, bien sea que los encarcele o bien sea que los asesine, porque esto es un régimen asesino, esto es un régimen que desaparece a quienes considera sus enemigos, porque ellos no tienen adversarios, ellos son enemigos y como tal son tratados. Y esta es la era de Diosdado Cabello como ministro del Interior, donde la disidencia, donde la actividad política es criminalizada y donde lo que le puede esperar a esos dirigentes de la talla que sea, bien sean nacionales o regionales, es la cárcel, es la muerte o es el exilio. Esto ha sido todo para mi programa En Contacto acá en Contrapoder, que es el canal de la derecha en YouTube. Nos vemos nuevamente la semana que viene a esta misma hora y por esta plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. No te olvides de activar la campanita y darle like al video y también suscribirte para que te puedan llegar nuestros contenidos. Hasta la semana que viene.